Puede sentarse. Qué bendición estar juntos el día de hoy. Antes que nada, primero que nada, mamás. Si usted está hoy aquí, feliz Día de las Madres. Que Dios la bendiga. ¿Por qué no me ayuda a dar gracias a Dios por las madres que están aquí? Hoy, al final del servicio, vamos a tener un convivio con unos tacos para celebrar el Día de las Madres. Y espero que no le pedimos a las mamás que estén en la cocina allá atrás. Espero que estén aquí. A lo mejor los papás están allá cocinando. Pero bueno, espero poder tener un buen tiempo juntos celebrando lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas y a través de nuestras familias. Es un privilegio, hermanos, estar con ustedes hoy en Día de las Madres, porque nuestras madres son aquellas a las que Dios utiliza desde que somos pequeñitos para darnos vida y muchas veces apuntarnos a los caminos de Dios. Mamás, nunca subestimen o menosprecien la influencia que Dios les ha dado para moldear la vida de otros. Influencia en la Biblia significa la capacidad de afectar la vida de otros. Las decisiones que toman, la manera que piensan, ustedes tienen la capacidad de encauzar a otros en los caminos de Dios. Y muchas veces Dios se manifiesta a través de sus cuidados. A veces las cosas que hacemos día con día como madres o como padres parecían muy pequeñas, pero tienen un impacto enorme a la luz de la eternidad. Déjeme mostrarle cómo es esto. Hay un lugar en Wyoming que se llama el arroyo de los dos océanos. Este pequeño arroyo en Wyoming está en una parte muy alta que está justamente en la división del continente, donde el continente se parte en dos. Y unas pocas pulgadas, unos pocos centímetros en este lugar pueden hacer una diferencia, como el oeste está del occidente, de un lado a otro. Si usted se para en este punto y avienta un palito, una tablita en este arroyo, va a seguir su curso a través del continente y va a acabar en el Océano Pacífico. Si usted lo avienta en el otro, va a seguir su curso por el continente y va a acabar en el Océano Atlántico, completamente del otro lado. En este momento, una decisión tan pequeña puede tener consecuencias tan drásticas. Una decisión aparentemente tan sencilla, a la larga, como el vértice de un ángulo. Un ángulo en un vértice tiene sus dos lados, pero conforme el ángulo se abre más y más, conforme pasa la distancia y el tiempo, ese ángulo empieza a separar las dos puntas en una distancia que cada vez crece más. El interés compuesto de las decisiones que aparentemente pequeñas a lo largo de una vida pueden hacer que las personas o anden en un camino de bendición cerca de Dios o que se aparten de Dios. El día de ayer estuvimos en el grupo de hombres y uno de los hermanos estaba diciendo cómo cuando era pequeño alguien le hizo un comentario muy duro y agresivo y eso lo marcó por muchos años. Por muchos años. Cuando un niño es pequeño, cuando un niño es tierno, la influencia de aquellos que lo cuidan sobre ellos puede ser tan diametral como el oriente del occidente, como el océano Atlántico del océano Pacífico. Y unas cuantas pulgadas hicieron toda esa diferencia. Déjame compartirte un poquito. Hice un poquito de investigación de qué influencia tienen las madres sobre sus hijos al estar creciendo. De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud de los Niños y el Desarrollo Humano, dice nuestra seguridad determina el resto de nuestra vida. Para el primer año de un niño de vida, su sentido de seguridad ya está siendo formado. Y dice esta estadística que más o menos 2 de cada 3 niños desarrolla un sentimiento de apego y seguridad al que lo cuida principalmente, normalmente la madre. Este lazo afectivo predice la salud emocional, la capacidad de resistir las dificultades y su capacidad de relacionarse con otros en un futuro con gran certeza. En otras palabras, un niño pequeño que cuando tiene necesidades y llora, necesita que le cambien el pañal o que 2-3 veces en la noche despierta porque quiere de comer. Un niño pequeño aprende rápidamente si sus necesidades son importantes para sus padres o no. Si el niño es víctima de negligencia, si el niño es víctima de abuso porque no le cambian el pañal, porque no le dan de comer cuando debe, el niño aprende
que vive en un mundo inhóspito, en un mundo donde tiene que desconfiar de todos. Y eso colorea el resto de su vida. Por otro lado, si el sacrificio de los padres, levantarse en la noche a la mamá, darle de comer, cambiar el pañal justo a tiempo, y sus necesidades están siendo satisfechas, el niño aprende que puede depender de otros, que está seguro, y eso le ayuda con su carácter. Muy interesante. Otro punto interesante de esta investigación que dice es que la voz de una madre también forma nuestro cerebro. Antes de que comience la edad preescolar, el cerebro de un niño ya se ha desarrollado en un 80 o 90%. Y uno de los elementos que más contribuye a ese desarrollo en el cerebro de un niño es la voz de una madre. De hecho, antes de que un niño nazca en el vientre, hay estudios que han demostrado que la voz de una madre, la voz de un padre, afecta ese desarrollo del bebé en el vientre de la madre. Esta voz de la madre, su toque y su presencia son catalizadores que le permiten al cerebro del niño desarrollarse apropiadamente. Montón de estudios que demuestran que un índice de seguridad en el futuro del niño y de éxito depende más de la cercanía de la madre que de cuánto dinero gana la familia. A veces familias hacen sacrificios, 2 trabajando, 2 trabajos para proveer para la familia, pero desafortunadamente eso hace que ambos padres estén fuera. El niño se queda en cuidados de otros, se queda solo por muchas horas. Puede que tenga un poquito más de dinero, pero vale la pena ese dinero por no estar ahí con su familia. Así como estas, muchas otras maneras, nuestras madres afectan nuestras vidas y a veces ni nos damos cuenta. Porque ser una madre, ser un padre, requiere un sacrificio que muchas veces sucede a oscuras, pero que Dios ve. Dios ve. En los 10 mandamientos Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Tú y yo tenemos la oportunidad de descubrir la dirección de Dios para bendición si dejamos que Él nos guíe a través de aquellos que son más cercanos a nosotros. Entonces, mamá, hoy, a lo mejor cuando entraste te dieron una rosa, te dieron un pequeño panecito para decirte gracias. Pero también recibiste una bolsita y en esta bolsita tienes un libro y tienes un par de tarjetas. ¿Qué significa esto? Bueno, el pequeño libro es un devocional del Salmo 23 que habla de la seguridad que los hijos de Dios, la familia de Dios, tienen en Dios como un pastor que los guía. En buenos tiempos, en tiempos difíciles, Dios es nuestro pastor y nos guía en los momentos más difíciles o de más gozo de nuestra vida. Este libro es para que tú te lo lleves, lo disfrutes, lo leas. Pero tiene también otro propósito. El libro y las tarjetas son una herramienta que queremos poner en tus manos por lo siguiente. Tú como mamá, tú como papá, tú como miembro del cuerpo de Cristo, Dios te ha dado una oportunidad de influir en la vida de otros para bendición. Yo te garantizo, a lo mejor en tu familia misma hay personas que están alejados de Dios y que tienen luchas que no pueden resolver solos. Incluso a lo mejor se sienten invisibles, nadie los nota. A lo mejor por fuera se ven re bien, pero dentro están en gran agonía y dolor. Personas que se sienten invisibles o personas que parecen inalcanzables. Alguien que es rebelde, alguien que no tiene contacto con la familia, alguien que no quiere cambiar, alguien que a lo mejor está en una situación física humanamente imposible, una enfermedad. Hay personas o invisibles o inalcanzables alrededor de nosotros. Tú como mamá puedes ser la llave que abre los candados más imposibles de abrir. Si tan solo permites que Dios manifieste su poder a través de ti y las relaciones que Dios te ha dado, su poder y su palabra. Tú a lo mejor eres la llave para abrir ese candado. ¿Y cómo lo puedes hacer? Simplemente extendiendo tu cuidado hacia esa persona. A lo mejor, después de que leas este libro, Dios te pone una persona en necesidad. Y tú le escribes una pequeña nota y le dices, ¿sabes qué? Dios te ha traído a mi mente y quiero que sepas que estoy orando por ti. Le estoy pidiendo a Dios que te bendiga y que te guíe. Este pequeño libro es un pequeño aventoncito en la dirección de Dios. Imagínate que estás ahí entre esos 2 ríos. A lo mejor tú eres la diferencia entre que acabe en muerte o vida. La Biblia dice,
Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A lo mejor Dios te puso ahí para hacer una diferencia que traiga a esta persona a la bendición de Cristo Jesús. Entonces tómalo, llévatelo a casa, disfrútalo, léelo, pero después si tú quieres, escríbele una notita. Ahí está una pequeña tarjeta de vida. Ponle la tarjetita para que puedan ver el video del Evangelio. A lo mejor Dios te quiere usar para que su poder se conecte con su palabra para salvación. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus obras y tus palabras conectan a otros con la bendición de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer a través de nuestra influencia. Entonces vamos a hablar de ello el día de hoy. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, 1 al capítulo 4, 3. Hemos estado hablando de esta iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nace después de Pentecostés y donde la familia de Dios crece para convertirse en multiplicadores de discípulos. ¿Sabes algo interesante? Históricamente, Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, todos somos hijos adoptivos. Dios es quien ha formado su familia de toda nación y toda generación. Pero esta familia y esta iglesia históricamente a veces ha sido llamada a la iglesia la madre de los creyentes. Dios es nuestro Padre, la iglesia es nuestra madre. Esta comunidad es una comunidad donde Dios nos da vida. Así como una madre cuida de sus hijos, la iglesia debe ser esta comunidad donde los más pequeñitos reciben la vida de Dios. Si la iglesia, así como las madres, debe ser una comunidad que da vida, debe ser un organismo que da vida. ¿Cómo es que Dios utiliza la influencia a propósito de esta comunidad para dar vida a los que están alejados de Él, a los que todavía no le pertenecen? De eso vamos a hablar hoy. Y esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo usa Dios la influencia intencional a propósito de su pueblo vivificante para traer una cosecha de aquellos que aún no son suyos? Déjame hacer una pausa. Día de las Madres puede ser de gran gozo para muchos. Vamos a celebrar con tacos en un ratito, ¿verdad? Pero para otros también puede ser un día de gran dolor. A lo mejor tu mamá ya no la tienes en vida. A lo mejor tu mamá falleció. A lo mejor tú eres mamá, pero llevas la carga de a lo mejor la pérdida de un hijo. Esos pueden ser momentos muy difíciles. O el día de hoy puede ser un momento muy difícil. Pero déjame decirte, en tus momentos más difíciles y más solos, Dios quiere ser el padre, la madre, la familia que tú estás buscando. De hecho, el Salmo 29 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si tú te sientes solo, a lo mejor tu mamá está lejos. A lo mejor tú estás en este país y tu familia está por todos lados del mundo y lo único que puedes hacer es llamar por teléfono o verlos en el teléfono. ¿Cómo anhelarías estar allí y darle un abrazo? A lo mejor te sientes solo. Bueno, Dios quiere acercarse a ti y decirte que Él entiende tu sufrimiento. Y Dios quiere ser quien te cargue en este momento de tristeza o soledad. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios te ve y a Dios le importas. Acompáñame a Hechos capítulo 3. Vamos a ver cómo Dios utilizó esta comunidad para ayudar a aquellos que nadie ve. Vamos a ver dos cosas. Primero, me gustaría compartirte cómo los dadores de vida de Dios, aquellos que comparten la vida de Dios, utilizan intencionalmente su influencia vivificante para hacer dos cosas. Primero, para manifestar el poder de Dios para satisfacer las necesidades más profundas y personales de los que aún no le pertenecen a Dios. En otras palabras, Dios quiere que su familia no solamente sean palabras, sino hechos. Los hechos de Dios siempre van juntos con los dichos de Dios. Pero a veces hay gente que tiene necesidad. Y Dios quiere manifestar su poder a través de ti para tocar la vida de las personas en sus necesidades más profundas. Es lo que vamos a ver primero. Pero no solamente es el poder de Dios que hace buenas obras. Estas buenas obras tienen que conectarse con las palabras de Dios. Y en este pasaje vamos a ver cómo funcionan las dos. Así es como Dios influencia a otros para acercarse a Él. Vamos a ver la primera parte. ¿Cómo es que Dios manifiesta su poder
para suplir las necesidades de otros. Capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces la pregunta otra vez: ¿cómo usa Dios la influencia intencional de su pueblo vivificante para traer una cosecha de los que no le pertenecen aún? En este pasaje vemos un poquito de contexto, es importante. Vemos a Pedro y a Juan que van al templo a orar. Pero si tú te acuerdas, en el capítulo 1 y capítulo 2, Jesús había prometido a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, recibirían poder para ser sus testigos. Los apóstoles habían sido confiados con un mensaje de salvación. Les dijo Jesús: van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Mateo 28, en la Gran Comisión, Jesús manda que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús les anticipa que va a haber personas que van a creer en Él. Capítulo 2, la iglesia nace en Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos. El Espíritu Santo viene a vivir en ellos. Predica Pedro un mensaje y 3,000 personas se convierten. Esas 3,000 personas necesitaban ser discipulados. Hay muchos bebés. ¿Qué hacen los creyentes en Jerusalén? En el templo, en un lugar amplio, los discipulan, ministran a ellos, oran, empiezan a hablarles del camino de Jesús, cómo Jesús cumplió todo lo que había prometido Dios en la Escritura. Pero no solamente en el templo, en las casas, comen juntos, adoran, oran, perseveran en la enseñanza de los apóstoles. En grupos pequeños y en grupos grandes, este es el momento de la cosecha de Dios. La iglesia nace con más de 3,000 personas. ¿Y qué empieza a pasar? Pedro y Juan podrían contentarse con ser pastores de una mega iglesia, ¿verdad? Ya tenemos 3,000 personas. Qué importantes somos. Pero ¿cuántos quiere alcanzar Dios? Uno a uno, Dios quiere alcanzar a todo el mundo con el mensaje de Cristo. Siempre y cuando haya personas perdidas, tenemos trabajo que hacer. Sí, 3,000 personas se habían convertido, pero había muchos más en Jerusalén. Interesante, dice que iban a orar al templo, más o menos es como las 3 de la tarde. Los judíos tenían varios horarios de orar, por lo menos 2, en la mañana y en la tarde, sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde. Después del tiempo de Jesús tenían otro horario intermedio, pero por lo menos esos 2. Ese es en la tarde, cuando hacían el sacrificio de la tarde. Al final del día los judíos se reunían para concluir su día en oración y podía eso tomar bastante tiempo. Aquí es donde la gente se unía en la presencia de Dios y la provisión de la promesa de salvación, el Cordero de Dios sacrificado todos los días. Y Pedro y Juan van a precisamente este lugar. Pero mientras van, qué interesante, varias cosas que vale la pena observar. Y quiero que empieces a darte cuenta de dónde está, antes de que Dios despliegue su poder de una manera sobrenatural y de cierta manera extraordinaria, sanando a este paralítico. Quiero que te des cuenta de la clase de vida que Dios usa para manifestar su poder. Estos, Pedro y Juan, desde el capítulo 1 y capítulo 2, la iglesia ha estado orando. El poder de Dios a través del Espíritu Santo de testificar es el resultado de una vida personal de oración. Muchas veces hay personas que quieren la atención de lo sobrenatural. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice? Cuando ores, no seas como los hipócritas que se paran en la esquina, levantando las manos, haciendo escándalo para que todo el mundo lo vea. Ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entre a tu cuarto,
Cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tú no puedes robarte la gloria de Dios. Su poder no se trata de nosotros. Se trata de cómo nos ponemos a las órdenes de Dios para que a través de nosotros Dios manifieste lo que solamente Dios puede hacer, no para llamar la atención a nosotros. ¿Y cómo va a suceder? Bueno, ellos han estado orando, van al templo a orar y en su trayectoria se dan cuenta de una oportunidad que para la mayoría de ellos es algo invisible. ¿Y cuál es esa oportunidad? Alguien que tiene tremenda necesidad. ¿Quién? Un paralítico. Un paralítico que sacaban, a lo mejor sus familiares, lo ponían ahí en la puerta del templo porque ahí pedía limosna. ¿Y por qué en la puerta del templo? Fíjate qué contraste tan interesante. El templo era un complejo majestuoso. Herodes había invertido mucho tiempo y dinero en construirlo de una manera fenomenal. Las puertas del templo estaban cubiertas con oro. No sabemos exactamente cuál puerta era esta, pero dice, era una puerta que llamaban la Hermosa. Había una puerta, la puerta de Nicanor, que estaba cubierta de un bronce de Corinto, que era algo maravilloso que destellaba con el sol como si fuera de oro. Era una opulencia enorme comparada con la condición de este paralítico. ¿Y por qué lo ponían a la puerta del templo? Bueno, porque cuando la gente iba a adorar, era donde Dios podía ablandar su corazón y la gente sentir un poquito más de compasión y ayudar a otros. Entonces se ponía estratégicamente esperando que la gente supliera su necesidad de sobrevivir. Ser paralítico en ese tiempo, tener una necesidad de ese tipo, era algo terrible porque no había un seguro social, no había estampillas, todo dependía de la familia o de la benevolencia de la gente. Y este hombre está ahí, cada día para sobrevivir tiene que pedir limosna. Para muchos era un accesorio más de lo que sucedía en el templo. Todos los días ahí se ponía, la gente ya sabía, era el limosnero que se pone junto a la puerta. Pero este día iba a ser un día diferente. Este día iba a ser un día donde Dios iba a cruzar su camino, donde Dios iba personalmente a verlo. Por cierto, es muy interesante. Si tú lees el Evangelio de Lucas, el mismo que escribe a Hechos, en Lucas capítulo 5 nos narra el encuentro de Jesús. Está ahí en tus notas. Lucas capítulo 5, 17 al 26. Nos narra el encuentro de Jesús con otro paralítico al que Jesús sana. Pero cuando Jesús sana a este paralítico, lo traen sus amigos al paralítico a Jesús y lo primero que Jesús le dice es esto: tus pecados te son perdonados. Los religiosos empiezan a decir, ¿quién es este que perdona pecados? Si yo fuera el amigo del paralítico, yo diría, Señor, eso está bien, gracias, ya va a orar por nosotros al pastor. Pues ¿de qué sirve la oración? Ayúdanos, te trajimos para que lo sanes, o para que nos des dinero, para que hagas algo práctico. Orar, son puras palabras y las palabras se las lleva el viento. Yo de lengua me echo un taco o a lo mejor dos. Orar, espera tantito. Tú y yo muchas veces nos quedamos atrapados en las necesidades más superficiales. Obviamente tiene necesidad, es limosnero, quiere dinero, es paralítico, necesita ser sanado. Pero Dios no solamente ve lo que hay en la superficie, Dios ve lo más profundo del corazón. ¿Y sabes cuál es la necesidad más profunda que Jesús vino a proveer? El perdón de nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo que va a costar perdonar nuestros pecados? Le va a costar a Jesús toda su vida. El problema que tenemos más grande que tiene este mundo roto con paralíticos y limosneros no es simplemente la inigualdad, desigualdad social, no es simplemente que hay enfermedades, es que la raíz de todo esto es nuestra rebelión en contra de Dios. La paga del pecado es muerte, por eso morimos. Y Jesús vino a reconciliarnos con Dios, a salvar lo que se había perdido. Este hombre piensa, denme dinero, pero Dios tiene un plan más profundo. Entonces, Juan y Pedro, que se han estado preparando para este encuentro en oración, cuando llegan al templo, lo miran. El paralítico toma iniciativa y les pide una limosna. Y en ese momento Pedro y Juan se le quedan viendo. Pedro le dice, míranos. ¿Qué te imaginas que iba a suceder? Ahí está la papa. Ahora sí le pegué al gordo, ¿verdad?
¿De cuánto va a ser el que me va a dar? ¿De 20? ¿Uno de 50? Mira, sucede a lo mejor cuando tú y yo vamos a un restaurante, llega el mesero y tú sabes que Dios quiere usarte, ¿verdad? En ese encuentro. Tú tienes tu tarjetita de vida, ya estás listo para compartir el evangelio. ¿Me permite orar por usted? Sí, cómo no. El mesero, pues contento, ¿verdad? A lo mejor me va a dar una buena propina. Oras por la persona, te dan un buen servicio, terminas de comer, llamas al mesero y le dices, gracias por el muy buen servicio. Para agradecerle por su servicio, le voy a poner aquí un folletito del evangelio para que le bendiga. Y no propina. ¿Cómo crees tú que se siente el mesero? Por favor, no haga usted eso. Si usted quiere ser testimonio de Jesús, no sea puras palabras. Si le pone nomás un folletito sin propina, eso es una ofensa a su mesero. No haga eso. Dele una buena propina y encima de eso, compártale el evangelio. Demuéstrele con sus obras lo que Dios quiere hacer en su vida. Bendígale en alguna manera. Ponga una generosa propina y entonces ore por la persona. Bueno, ¿qué está pasando aquí con Pedro? Deme limosna. Pedro se le queda viendo y le dice, no tengo oro y no tengo plata. Qué decepcionante, ¿verdad? Pero Dios está haciendo algo más profundo. Dice, mas lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cuate se le afianzan los tobillos y los pies, se pone de pie y salta alabando a Dios. Esa palabra es muy interesante, saltar. Isaías habló del Mesías cuando viniera. El Mesías iba a hacer que los ciegos vieran, los sordos oyeran, los ojos iban a saltar como si fueran becerros de la manada. Esa palabra es una palabra que apunta al hecho de que lo que está sucediendo con este hombre tiene una conexión con el mensaje que Pedro le va a compartir al pueblo de Israel. Lo que está sucediendo aquí, este milagro, no es simplemente un milagro a domicilio. ¿Qué está sucediendo? Mira, cuando en la Biblia el Señor Jesucristo hace milagros en los evangelios, sus milagros siempre son a propósito. No es como que estás tallándole la botella del genio que salga y te conceda 3 deseos, no. Los milagros de Jesús son señales que siempre se conectan con las palabras de Dios y que ilustran el tipo de reino y el tipo de mensaje y el cambio de vida que solo el Mesías puede hacer. Tú y yo estamos paralizados por nuestros pecados. Tú y yo vivimos de las miserias de un mundo roto y solo es cuestión de tiempo hasta que acabemos muertos. Pero el Mesías tiene la capacidad de restaurarnos a una relación saludable con Dios y con nosotros mismos. Los milagros de sanidades son una señal de que el reino de Dios va a restaurar la creación a sus propósitos originales. En otras palabras, así como Jesús en Lucas 5, la sanidad física muestra que Dios puede traer también sanidad espiritual. Tus pecados te son perdonados. Y en este momento este paralítico recibe este regalo de sanidad y quiero que veas lo que sucede después. El cuate se pone de pie, anda saltando y dice, se puso en pie, versículo 8, saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Cuando Dios, en su gracia y en su misericordia, decide manifestar su poder de esta manera, desplegar su poder de esta manera milagrosamente, Dios lo hace para transformar la vida del que lo recibe, no solamente recibiendo la bendición superficial de la sanidad física, sino invitándolo a una restauración espiritual con Él. Es vida física, emocional, espiritualmente. Ahora, déjeme hacer una pequeña pausa. Tú lees un pasaje como este y seguramente te preguntas, caray, ¿puede Dios hacer eso? Si hubiera aquí un paralítico, ¿podría Dios sanarle? En nuestra congregación, en el servicio en inglés, en el servicio que se reúne justamente antes del nuestro en español, hay 3 hermanos que tienen problemas de vista. 2 están casi completamente ciegos. ¿Podría Dios sanarlos? ¿Por qué no lo hace entonces? Ahí te va. Primera pregunta, ¿puede Dios sanar? Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Lo hace Dios? Dios hace milagros, Dios hace milagros. Pero Dios no ha prometido incondicionalmente sanar a todo mundo.
En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace milagros, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando los apóstoles hacen milagros, son porque Dios está preparándose para autentificar el Evangelio y para que las personas vengan a poner su confianza en Jesús. No es nada más milagro a domicilio, pero Dios puede hacer milagros. ¿Qué se requiere para que Dios actúe milagrosamente? Que Dios decida hacerlo. A veces, en relación, cuando tú te acercas a Dios en oración, ¿qué te pide Dios que traigas? Fe. Santiago dice que pidas con fe, no dudando nada. El que duda es como una ola del mar que va de un lado a otro. Cuando te acercas a Dios, pídele en fe. Le puedes pedir que te sane, puedes pedirle que te sane. La Biblia nos dice, Salmo 103, que Él es nuestro sanador. A veces Dios nos sana de manera sobrenatural. Dios puede hacerlo. Mira, yo no he visto muchos milagros de ese tipo, pero he visto uno. Había un hermano en el otro ministerio donde yo serví que lo tenían desahuciado con un tumor de cerebro. Yo fui a visitarlo al hospital. Yo fui a orar que Dios lo preparara para sus últimos momentos. Yo estuve allí en la cama con él. Él no era creyente. Yo le compartí el evangelio. Se llamaba Alfredo. Le compartí el evangelio a Alfredo. Alfredo aceptó a Cristo en esa cama. Yo oré por él. Señor, si es tu voluntad, que se sane. Me da pena confesarte que a veces cuando debería yo de orar por Señor, sánale con más fe, a veces yo oro que los prepare para los últimos momentos, ¿verdad? Falta de fe. Miguel es mi pastor, todo me faltará. Pero si Dios es tu pastor, nada te faltará. Entonces, yo oré, Señor, prepáralo para los últimos momentos y casi por default. Pero Señor, si tienes misericordia, sánale. Bueno, gran sorpresa. El cuate que aceptó a Cristo, Alfredo, sale del hospital y Dios lo sana. Los médicos en unas semanas tenía un tumor del tamaño de un limón, desapareció. Dios le dio como 4 años más de vida. Hermano Alfredo se convirtió en un líder en el grupo de varones, servía en la iglesia como mujer, a todo mundo le contaba su historia, toda su familia se hizo creyente en Cristo, su hermano se hizo pastor. Dios lo utilizó como un instrumento de su poder increíble. ¿Puede hacerlo Dios? Dios puede hacerlo. Interesante, después de que su testimonio se difundió entre su familia y su familia se convierte, un día en la escuela dominical, estaban estudiando en la escuela dominical, le dio una convulsión. Y sus últimas palabras fueron: Señor, en la escuela dominical. Saliendo de allí, yo fui al hospital, falleció al siguiente día. Los médicos no tienen explicación de cómo. Dios sigue haciendo milagros ahora. Dios lo sanó por mi gran fe. Sí oré con fe, aunque sea pequeñita, ¿verdad? ¿Cuánto nos pide de fe el Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Dios no te pide que seas el hombre o mujer de más fe. Dios te pide que estés dispuesto a tener un encuentro con Él y dejar las cosas en las manos de Dios. Escúchame bien. Hay personas que quieren manipular a otros, diciendo solamente a través de mí Dios sana, solamente de esta manera, si das dinero. No. Así no es como la Biblia funciona. En la Biblia, Dios es el que dirige a sus siervos. Yo no sé lo que Dios le dijo a Pedro que tenía que hacer, pero Jesús nos dijo que Él hacía lo que veía y oía al Padre hacer. Los milagros de Jesús siempre son en obediencia a lo que el Padre toma de iniciativa. Dios nunca me ha dicho a mí: ve, dile a fulano que se pare porque lo voy a sanar. Espero que si algún día me dice, voy a ser obediente, ¿verdad? Pero no lo ha hecho. Lo que sí me ha dicho es que su palabra y la fe y la oración cuentan para Él y proveen un encuentro con Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que no le encuentren y no le digan: ¿puede Dios sanar milagrosamente? Dios puede hacer lo que Él quiere, Él es Dios. Pero no ha prometido incondicionalmente sanar a todos sobrenaturalmente. Ahora, aquí hay otra cosa. Muchas veces Dios no hace sobrenaturalmente lo que Él ha provisto hacer naturalmente. ¿Cómo qué? Ve al doctor, tómate tu medicina. Eso es parte de la sanidad y el cuidado de Dios. Eso es parte de la gracia de Dios en el mundo natural y el mandado que Dios le dio a la humanidad en Génesis de señorear sobre la creación. En un mundo caído, Dios provee la medicina, Dios provee el cuidado de otros para también ayudarnos a sanar. Toma ventaja de ello. No es que yo tengo fe, yo no tomo medicina porque yo nomás tengo fe. Ten fe, pero tu fe tiene bastante espacio para la medicina porque a veces Dios la usa para sanarte de manera natural. Tómate tu medicina, ve al médico.
Tiene sentido. Entonces, ¿cómo funciona el poder de Dios aquí? El poder de Dios nos conecta con las necesidades de aquellos que son más vulnerables. En este caso, sobrenaturalmente, Pedro y Juan van, oran, Dios los sana. Pero hay otras maneras también. Por ejemplo, alrededor de nuestra vida, ¿a quién ves tú que para otros ya es invisible? Hay gente que lucha con dolor emocional. Hay gente que lucha con necesidad económica. A lo mejor tú tienes un poquito de la provisión de Dios que Dios quiere usar para manifestar su poder de manera personal. Dios puede usarte para alcanzar a los invisibles. Pero hay una cosa más. No solamente Dios va a demostrar su amor y poder de manera tangible, Dios quiere que esa buena obra te permita compartirles a otros la palabra de Dios. Mira lo que Pedro hizo inmediatamente después. Después de desplegar o manifestar el poder de Dios, Pedro aplicó la palabra de Dios para transformar no solamente su necesidad inmediata, sino el destino eterno de los que aún no son parte de la familia de Dios. Versículo 11 dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo estos a Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí te va. El propósito de los milagros en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús y en el libro de los Hechos, en tu Biblia, el propósito es autentificar el mensaje de la palabra de Dios, en este caso el Evangelio. De hecho, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, el autor de Hebreos dice que los que vieron al Señor Jesús autentificaron la salvación tan grande del Evangelio por medio de señales y milagros. Los señales, los milagros apuntan al poder de Dios y validan la palabra de Dios. Son un testigo poderoso de lo que el mensaje significa. Y lo importante de esto, Pedro dice: ¿por qué se nos quedan viendo a nosotros como si el poder fuera nuestro? No somos nosotros, ni nuestra piedad, ni nuestro poder. A lo largo de la historia de la iglesia, ha habido personas que han dicho tener tal o cual don de sanidad. ¿Y sabes qué es lo que hace la gente con ellos? Les construye santuarios, les construye capillas y hacen peregrinaciones. Si me toca, si me mira, santo fulano de tal, tiene poder de sanarme. Fíjate qué gran diferencia en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús hace milagros, lo primero que Jesús le dice a la gente: ¡shh! No le cuenten a nadie. La señal del milagro se supone que debe apuntar a la palabra de Dios y el mensaje que está disponible para todos, no de hacer una celebridad el evento que ha ocurrido. Ellos dicen: ¿por qué se nos quedan viendo como si fuera nuestro poder o nuestra piedad? Mira otra vez, qué cuidado. El Dios de Abraham es el que ha hecho todo esto. Comienza a hablar del Evangelio. Versículo 4. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida, matasteis al autor de la vida, de quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí te va. Nuestra fe no son puras palabras. Nuestra fe son palabras que tienen el poder de transformar vidas por las obras poderosas de Dios. El Evangelio no es un cuento, es el poder de Dios en lo que Jesús hizo para salvarnos. Dice: la fe en Jesús ha hecho esta sanidad. Versículo 7. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Mira lo que Pedro empieza a hacer. Así como Dios ha sanado a este hombre, Dios ha cumplido su palabra. Esta es una señal que apunta al cumplimiento de las palabras de Dios. Ese es el tiempo del cumplimiento.
Versículo 19, así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está la invitación, versículo 19. Pregunta, a lo mejor esa es la razón por la cual tú estás hoy aquí. Dios sabe que tú viniste a la iglesia hoy cargando grandes necesidades y Dios quiere acercarse a ti. Dios quiere acercarse a ti. A lo mejor como mi hermano Alfredo, Dios quiere desplegar su poder de una manera sobrenatural sobre ti. Dar una oportunidad a que Dios decida. Oye, ¿y si le pido a Dios que me sane y no me sana qué? Aquí está el gran desafío de fe. Podría seguir confiando en Dios. Mira lo que dijo Jesús. Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú hágase tu voluntad. La verdadera fe, la fe bíblica, es la fe que se abandona enteramente al cuidado de Dios. Pero a lo mejor lo que Dios quiere hacer no solamente es ministrarte en la necesidad que vienes cargando, Dios quiere rascar más profundamente. A lo mejor tú nunca has recibido el perdón de tus pecados. Y a lo mejor por eso Dios te trajo. Dios quiere que tú seas parte de su familia. Dios quiere que te reconcilies con Él. A lo mejor hay algún pecado que Dios quiere sanar. Un rencor, una amargura, alguien te lastimó creciendo. Aquí está la influencia de la familia de Dios. Cuando adoramos a Dios es donde Dios quiere encontrarnos para sanar no solo por encimita, sino para un cambio profundo del corazón. Esa herida que te duele desde hace tanto tiempo. Dice que tus pecados sean borrados. Versículo 20. Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempos antiguos. Me encanta esa frase. Dios quiere tener un encuentro con nosotros hoy, porque viene el día donde Dios va a restaurar todas las cosas. Y cuando ese día llegue, o va a haber juicio o va a haber salvación. Y la salvación comienza aquí cuando tú confías en Jesús. Si tú rechazas a Jesús y te mueres en tus pecados, no hay más esperanza del otro lado. La reconciliación, por eso dice Pedro, arrepiéntete, pon tu fe en Jesús. Así como sanó Jesús a ese paralítico, puede sanarte a ti. El pecado te paraliza, te inmoviliza, no te deja acercarte a Dios. Pero si tú pones tu fe en Jesús, Él quiere perdonarte y restaurarte. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham, a nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está la conexión con la palabra de Dios. Entonces, pocas palabras. Dios quiere usar a su pueblo para a través de nuestras buenas obras manifestar el poder de Dios. Pero al servir a otros, tienen que escuchar no solamente lo que estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo. Tienes un vecino, es un ancianito, nadie lo ve, no tiene familia. Tú le llevas de comer. Bien agradecido la recibe. Gracias. Gracias, vecino. No le importo a nadie, pero gracias. ¿Qué tal que tú le dices? Le traigo esta comida porque quiero que usted sepa que Jesús le ama. Quiero que usted sepa que Jesús tiene un plan para su vida. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Jesús murió por sus pecados, pero resucitó al tercer día y Él está vivo. Jesús ha cambiado mi vida, me permite contarle cómo. Sí, cómo no. Tú le compartes el Evangelio, guíalo a poner su fe en Jesús. ¿Cuántas personas podríamos tocar que se sienten invisibles porque a nadie le importan y que se sienten inalcanzables si mostráramos un poquito de interés con nuestras obras y con nuestras palabras?
Jesús dejó su gloria para venir a buscarnos. Si vamos a ser su pueblo, ahora nos toca a nosotros alcanzar uno a la vez, hermanos. Así es como la influencia cambia la vida de otros. Estás en esos momentos donde el palito puede ir a la izquierda o a la derecha. Y muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Ay, que acabamos que yo ya soy salvo, yo ya la hice. Yo ya. Y nos perdemos la oportunidad de ver el gozo de un paralítico que salta y proclama la alabanza de Dios. Nunca se te olvide cómo se sintió la primera vez que Dios te perdonó. Recuérdalo, porque ese es tu primer amor. Entonces, déjame dejarte con esto. Los dadores de vida alcanzan a todos uno a uno. Cuando nuestras pequeñas obras que dan vida conectan a las personas con la poderosa palabra de Dios que transforma vidas. A lo mejor tú te sientes muy pequeño y dices, pues, ¿yo qué puedo hacer por la gente? Nunca menosprecies las cosas grandes que Dios puede hacer con personas pequeñas.